El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a este tiempo especial que tenemos para poder adorar a Dios en este día domingo. Quiero invitarles a poder tener un tiempo de oración antes de meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos este día, un día más de vida, de salud. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a este nuevo día y gracias por guardarnos, Señor, en medio de la situación, de la crisis sanitaria que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial. Pero tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso, que escuchas nuestras oraciones y nos pones bajo la sombra de tus alas, bajo tu cuidado y protección. Y creemos, Señor, que estamos al amparo tuyo. Y confiamos también, Señor, en que tus promesas, que son maravillosas, se aplican también en nuestras vidas. Promesas de bendición, de protección, de cuidado. En esta hora deseamos, Señor, pedirte que nos acompañes en este tiempo en el cual queremos meditar en tu palabra, y deseamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando, quien nos esté dando sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra en esta hora. Gracias y oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Juan. Ya se leyó el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el 28, que es sobre este pasaje vamos a estar meditando. Y bueno, el tema de esta mañana lo he titulado ¿Quién eres entonces? Esa pregunta que le hicieron justamente a Juan el Bautista cuando querían saber exactamente quién era él, qué es lo que estaba haciendo aquí en la tierra y para qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Y bueno, yo quiero centrarme justamente en esta pregunta, pero que también tiene una aplicación obviamente para nosotros, para poder entender y comprender quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí en este mundo. Ustedes saben que existe lo que se llama una crisis de identidad. La crisis de identidad se conoce, como lo definen, como un periodo en el cual una persona experimenta, por ejemplo, una serie de dudas profundas sobre sí misma. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de la existencia y son acompañadas por sentimientos de vacío y de soledad, que es lo que experimenta mucha gente actualmente. Es así como se produce una sensación de ansiedad en la gente y la persona trata de definirse a sí misma, quiere saber quién es y en qué momento vital de la vida se encuentra. Es así como también vamos a ver, yo quisiera destacar algunos síntomas de cómo una persona puede experimentar esta llamada crisis de identidad. Por ejemplo, los pensamientos acerca del sentido de su existencia abarcan gran parte del día. Es decir, la persona suele verbalizarlo de esta manera, puede decir: me siento disperso, me siento desmotivado, no le encuentro sentido a mi vida. Son frases que a veces escuchamos de personas que justamente tienen este problema de identidad. Y este tipo de pensamientos se viven de forma invasiva, es decir, estos pensamientos están constantemente en la cabeza de la gente, le causan malestar emocional y lo asocian en ocasiones con altos niveles de ansiedad. La persona puede entrar en una crisis de ansiedad, la persona intenta quitarse ese desasosiego buscando alguna respuesta, pero no la consigue, se siente sin rumbo, se siente sin una dirección adecuada para su vida. Y el malestar interfiere en la vida de la persona. Así, por ejemplo, no le apetece salir, tampoco, o tiene, mejor dicho, dificultades para concentrarse,
o tomar decisiones. Presenta una sensación, como dije, de vacío, presenta una sensación de soledad, porque se encuentra desubicado. Yo no sé si este sea el sentir de algunos de ustedes, pero yo sé que es el sentir de mucha gente, que no sabe realmente para qué está en este mundo, no tiene una idea clara en qué pueden ser útiles. Como dije hace un momento, sienten vacío, sienten soledad. Y claro, de aquí no está muy lejos para que una persona así caiga en lo que es la depresión. Y como ya sabemos nosotros, la depresión, de la depresión al suicidio, no hay mucha distancia. O sea, cuando hay personas que creen que ya su vida no tiene sentido ni razón de ser, entonces prefieren autoeliminarse. En el pasaje que hemos leído, vamos a ver ahí en el versículo 21, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ahí le preguntan a Juan, ¿quién eres entonces? Y en el versículo 22 le dicen, ¿cómo te ves a ti mismo? Háblanos un poco de ti, ¿quién eres? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Estamos viendo que estás anunciando acerca de un reino de Dios, estás hablando de una persona que supuestamente es el Mesías, y estás haciendo que la gente salga al desierto a escucharte, y por supuesto que también se están bautizando. Claro que para ese entonces, para el tiempo aquel, todo lo que hacía Juan era algo novedoso para ellos. Y todo lo que escuchaban acerca del reino, se acercaba al reino de Dios, y que viene alguien después de mí, todo eso para ellos era algo que no lo podían comprender, pero querían saber algo del origen, algo de dónde provenía este hombre. Entonces, aquí es donde justamente yo me quiero centrar, porque Juan era un hombre que sabía perfectamente quién era. Juan sabía perfectamente cuál era su objetivo, cuál era su propósito de estar aquí en el mundo. Yo creo que Juan no tenía problemas con la identidad. Me gusta mucho lo que dijo, mejor dicho, Alejandro Magno. Él dijo, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Y creo que esto nos compete también a nosotros como creyentes, especialmente porque tenemos una relación personal con Dios. Y si muchas personas no toman con seriedad o con responsabilidad lo que significa tener una relación personal con Él, o no entienden bien lo que es el nuevo nacimiento, entonces mucho menos van a poder entender otras cosas más que van a ir presentándose en el camino, en el desarrollo de su fe, en lo que corresponde, por ejemplo, al servicio, a los dones, a las capacidades que Dios les ha dado para que ellos puedan ejercer su labor como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una iglesia que no sabe o no entiende sus orígenes en un sentido espiritual, no creo que pueda hacer mucho en la labor de extensión del reino. Y eso es algo que es bastante preocupante, obviamente. Los judíos, por ejemplo, le preguntaron a Juan, ¿quién eres entonces? Ellos confundían a Juan, por ejemplo, con Elías, lo confundían con el profeta. Ya le estaban poniendo ya algunos apelativos a él. Tú eres el Elías, tú eres el profeta. Y él todo lo negaba. Él decía, no, yo no soy ni uno ni lo otro. Y esto, en lo personal, a mí me hace entender algo también, que el creyente debe estar seguro de saber quién es y no dejar que otros lo definan. No dejar que otros nos pongan apelativos o clichés que nos pueden confundir. Yo creo que si un creyente sabe quién es, si es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un siervo del Señor, y sabe cuál es su propósito y su plan, y lo tiene bien claro, entonces no tiene por qué sentirse mal ante los apelativos, ante las definiciones que otros nos puedan dar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se manifiesta a Moisés, allí dice el Señor,
yo soy el que soy, le respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me he enviado a ustedes. Me llama mucho la atención cuando el Señor usa esa expresión, yo soy, que ya muchos sabemos muy bien que es la forma como Dios identificó a Moisés, y también es la expresión que usa Jesús en el Nuevo Testamento. Y por haber dicho yo soy, los judíos se molestaron con él y lo quisieron apedrear. Pero la expresión yo soy habla de Dios como un Dios que claramente sabe quién es. Dios tiene un concepto muy claro y definido de su propia persona. Él no se define como el yo fui, o yo seré, o yo quizás sea. No, Él dice yo soy, habla de un presente continuo. Y como dice el libro de Santiago, en Dios no existe ni mudanza ni sombra de variación. Dios es perfecto. Él está, podemos decirlo así, en el clímax de la perfección. Vale decir que, en otras palabras, ya no hay más perfección después de eso. Dios es perfecto. Si Dios tuviera que cambiar algo en su carácter, en su personalidad, entonces significaría que no es perfecto. Pero Él es perfecto. Y no hay más perfección que la de Dios. Y Dios sabía y sabe perfectamente quién es, y Él es muy claro en sus actos, en sus planes, en sus propósitos, y Él sabe que cuando emprende algo sabe que no se va a equivocar. Pero también esto nos hace, a nosotros personalmente nos dice algo, que como iglesia, como creyentes que somos, también tenemos que tener las cosas bien claras. Generalmente el que no sabe quién es, la persona que no sabe quién es, puede ser manipulada y ser afectada incluso hasta por las ideologías dañinas que hoy día están proliferando y que ya ustedes saben y las conocemos muy bien. Son las ideologías que se quieren imponer en la mente y en el corazón de la gente y que lo está haciendo con mucho éxito. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, y él está hablando en el espíritu de la profecía, porque él está diciendo acerca de las cosas que van a suceder en el tiempo futuro, cosas que ya están sucediendo, pero que habla justamente de esto, del problema de la crisis de identidad, porque la gente que no sabe quién es, que no sabe para qué está en este mundo y que no sabe cuál es su plan o propósito, son personas fácilmente manipulables. Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 4, 3, 4, porque llegará el tiempo, dice, en que no van a tolerar la sana doctrina, es decir, no les va a interesar la palabra de Dios, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. En otra versión dice a las fábulas. Pero eso justamente es lo que estamos diciendo. La gente que no tiene un norte, que no tiene un derrotero en la vida, que no conoce sus orígenes, mucho menos va a poder conocer su fin. Esos son el caldo de cultivo de las ideologías de ahora. Esos son fácilmente influenciables para que puedan ser la carne de cañón, como dicen algunos, que los van a poner adelante justamente para que hasta paguen con sus vidas por ideologías que de repente ni ellos mismos entienden, por creencias que ni ellos mismos las pueden definir, pero que se dejan llevar por las masas, se dejan llevar por la multitud. En estas marchas que hubo hace unos meses atrás por el problema político que hemos vivido, donde hubo la muerte de 2 muchachos, muchos chicos que salieron a la calle no sabían por qué estaban ahí. No sabían para qué estaban ahí, simplemente se unieron a las masas, a los chicos, porque eran muchachos jóvenes y que creían que estaban luchando por un ideal, por un objetivo que para ellos es noble, y se metieron. Seguramente que estos chicos que también murieron, alguno de ellos dice que pasaba por ahí, le cayó una bala, el otro también lo agredieron, ambos murieron, y yo no sé si estos chicos habrán muerto pensando realmente en lo que estaban haciendo o fueron víctimas inocentes de una confusión y un caos en ese momento donde nadie sabía o muy pocos sabían qué es lo que estaba pasando realmente.
Ahora, si esto lo vemos en ese plano social, en esa convulsión social, imagínate en el plano ideológico y aún en el tema espiritual, que es más delicado todavía. Cuando un creyente no sabe quién es, cuando un creyente no tiene bien definidas sus convicciones espirituales, ese creyente, como dije hace un momento, puede también ser manipulado por corrientes teológicas extrañas, por doctrinas diversas, que no tienen necesariamente un asidero bíblico, pueden venir hasta de las tinieblas, pero algunos creyentes pueden abrazar eso. O sea que la Biblia hoy día la interpreta mucha gente, hay muchas interpretaciones, y de ahí surgen las corrientes teológicas y surgen las herejías. Y un creyente tiene que estar bien estable en lo que cree, tiene que estar bien convencido y tiene que estar bien seguro de qué piso o qué terreno está pisando. El segundo punto que quiero tratar es, si sabes quién eres, sabrás también tu propósito. Si tú sabes quién eres, sabrás también tu propósito. En el versículo 23 de Juan capítulo 1 dice, y acá Juan el Bautista, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Cuando le preguntaron quién eres, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás haciendo acá? Él dice, yo soy, interesante la expresión yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Juan es muy claro que él sabía quién era, él sabía perfectamente cuál era su objetivo, su propósito de estar aquí en este mundo. Y él había puesto eso como algo prioritario. Muchos de nosotros los creyentes tenemos muchas prioridades en la vida. Sé que para ti, para mí, hay cosas que son importantes y que no hay que descuidar y hay que atender, obviamente. Pero vamos al orden de las prioridades. ¿Qué es lo prioritario para ti? ¿Qué es lo importante para tu vida espiritual? Y eso se va a reflejar en el día a día, se va a reflejar en tu comunión con Dios, eso se va a reflejar en tu testimonio, en tu conducta, cuando estás en el colegio, cuando estás en la universidad, cuando estás en la oficina, cuando estás en el negocio, cuando estás en la calle, cuando estás en el mercado. Ahí tú estás llevando tu vida espiritual, tu comunión con Dios. Y por supuesto que tu accionar, tus acciones, tus actos van a reflejar cuánto de comprometido estás con Dios. Si te conoces a ti mismo, sabrás para qué estás en este mundo. En el libro de Gálatas, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 15 y 16, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Es interesante lo que dice Pablo acá. Pablo también sabía muy bien, perfectamente quién era. Él dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y tú sabes quién era Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Él era profesaba la religión de los fariseos, y él mismo se define como un fariseo de fariseos. Y él pensaba que ese era el objetivo de su vida, ese era el plan de Dios. Él daba su vida por ser un fariseo, y como fariseo era un hombre muy disciplinado, muy correcto. Pero llegó un momento cuando ya tú sabes la experiencia de conversión de Saulo, ahí en Hechos 9, que relata su conversión. Ahí vemos cómo cuando Saulo se encuentra con Cristo, toda esa teología, toda esa definición que él tenía de sí mismo se vino abajo. Y ahora él entendió, después de su conversión, cuál era realmente el propósito de Dios para su vida. Y pienso que cuando un creyente asume y entiende quién es y comprende su plan y propósito, el plan de Dios para su vida, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuando uno comprende eso, a veces tiene que hacer sacrificios. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Pablo? Tuvo que dejar su religión, el judaísmo. No dejó a Dios, dejó su investidura de fariseo, renunció a todo eso.
renunció a sus títulos, renunció a muchas prebendas y privilegios que como fariseo recibía para aceptar a Cristo. Y por supuesto que nadie le garantizaba nada, algún tipo de beneficio personal de ser un apóstol o ser un seguidor de Cristo. Porque como fariseo yo entiendo que él tenía muchas cosas, tenía ventajas económicas, tenía muchos privilegios, pero siendo un apóstol de Jesucristo, ¿qué tenía? Él sabía a qué se exponía, él sabía en qué terreno se estaba metiendo. Y él sabía perfectamente que por seguir a Cristo su vida estaba en juego. Y en esos tiempos las iglesias que estaban creciendo, la iglesia de Cristo estaba creciendo y desarrollándose, pues no había pues lo que hoy existen en las iglesias organizadas, ¿no? El apoyo, digamos, como lo vemos hoy en día, ¿no? La cobertura económica y todo ello. El apóstol Pablo recibía ofrendas de algunas iglesias, pero él mismo lo dice cuando escribe en sus epístolas, que él pasaba hambre, pasaba necesidades, pasaba situaciones difíciles. Él tenía un oficio que era hacer tiendas, de eso a veces se valía para poder agenciarse los recursos, para poder financiar sus viajes, para poder apoyar a los misioneros que lo acompañaban. Pero él mismo dice en una parte, yo estoy acostumbrado a todo, tengo abundancia y tengo escasez. Pero eso para él no era tan importante. Para él lo importante es saber quién era, quién lo había llamado y para qué estaba aquí en la tierra. Y es interesante que lo que dice Pablo acá, cuando él dice que ya Dios me escogió desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, me tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Pablo lo tenía bien clarito y nadie lo podía mover de ahí. Seguramente que los amigos fariseos que él tenía le habrán dicho, oye Pablo, pero ¿qué estás haciendo? Vas a perder tus privilegios, vas a perder tus títulos, vas a perder hasta tu jubilación, vas a perder muchas cosas. Pablo dice, no me interesa. Es más, todo eso, como dice en una de sus epístolas, todo eso lo tengo por basura, decía Pablo. No me interesa, para mí más importante es Cristo. Eso es tener bien claro el saber de tu identidad, quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. La falta de discernimiento, yo creo que muchas veces está llevando a algunos creyentes a comportarse como un péndulo. ¿Sabe lo que es un péndulo? ¿No? Es algo que va de un lado para otro. Pueden estar con Dios, pero también pueden estar con el mundo. El creyente verdadero sabe por quién definirse y no tiene problemas en ese sentido. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice, capítulo 10, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. No pueden ustedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia de Corinto. Una iglesia supuestamente llena de dones, pero que adolecía de algo. Pablo mismo va a definir a esta iglesia como una iglesia carnal. Y vemos por qué lo hace. Porque él veía que en la iglesia de Corinto habían creyentes que estaban participando de la mesa del Señor, pero también estaban participando, como dice literalmente, de la mesa de los demonios. En otras palabras, estaban con el mundo y estaban con Dios. Y ese es un problema de identidad. Porque cuando un creyente no se identifica bien con Dios, no entiende bien su identidad con Dios, entonces muy fácilmente puede ser absorbido por la corriente del mundo. El tercer punto que quiero compartir es que tú debes conocer a Dios si quieres conocerte a ti mismo. Tú debes conocer a Dios si quieres conocerte a ti mismo. En el versículo 26 de Juan 1 dice, entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Interesante la frase que usa Juan ahí. Estoy leyendo la NBI. Entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los judíos, que supuestamente es el pueblo de Dios. Se lo está diciendo a los religiosos, que supuestamente son los que manejan
y estudian la palabra de Dios. Y aún miren ustedes, con todo ese trasfondo de ser el pueblo de Israel, de ser el pueblo judío y de tener a la clase religiosa ahí presente, Juan les va a decir: entre ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Y yo me pongo a pensar muchas veces si ese mismo problema no existiera ahora en nuestra iglesia. No juzgo por si acaso a nadie, pero es vital y es importante, creo yo, que un creyente tiene que conocer quién es el Señor, quién es su Salvador, para qué vino aquí a la tierra. A veces pienso que muchos creyentes que no tienen todavía un buen concepto o un concepto adecuado de su identidad con Dios, hay que mandarlos nuevamente a verdades básicas, creo yo, para que puedan aprender algunos principios importantes sobre su relación con Dios, que no sé si lo olvidaron o de repente nunca lo entendieron. El pueblo de Dios allí, el pueblo de judío, muchos de ellos no conocían lo que estaba haciendo Dios. En ese momento oportuno, en ese momento crucial, ni siquiera los religiosos podían entender claramente lo que estaba haciendo Dios. A pesar, miren ustedes, a pesar de que tenían las escrituras en sus manos, no lo comprendían a cabalidad. Ellos estaban esperando sí un Mesías, pero no sabían quién era, no tenían la remota idea de cuándo se manifestaría. Y creo que no tenían sobre todo el discernimiento espiritual. No lo tenían. Y yo pienso que los judíos pensaban en un Mesías así tipo David, un guerrero, un hombre valiente, un tipo así que tuviera esa energía, esa sagacidad de mover al pueblo para levantarlo nuevamente. Porque ustedes recuerden que en el tiempo de Jesús Israel estaba bajo el yugo romano y ellos querían liberarse, los romanos, y esperaban un Mesías así, un guerrero. Pero Dios les cambió completamente la cosa. Así no es el Mesías que vendrá. Es más, este Mesías que viene no viene a hablar de guerra, viene a hablar de paz. Cuando Pedro sacó su espada para cortarle la oreja, le cortó la oreja, pero cuando Pedro sacó su espada, en un momento el Señor le dijo: guarda la espada. Guarda la espada, le dice. No estamos acá para usar la violencia. El mensaje de Dios, de Jesús, fue un mensaje de paz, de amor. Juan sabía quién era el Mesías. En el versículo 27 dice: viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Bueno, muchos dicen que Juan era primo de Jesús. Juan tenía unos 6 meses más de edad de Jesús, pero probablemente no sabemos, no dice la Biblia tampoco si es que lo habrá conocido antes. Quizá de niños se hayan visto, no lo sé. Pero cuando Juan ya estaba con su ministerio predicando, él dice: viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero él pudo identificarlo cuando se manifestó. Y creo yo que cuando Juan ya lo vio a Jesús, ya pienso que él ya estaba ya en el corolario de su ministerio, porque era como el momento de bautizarlo, porque Juan mismo lo bautizó, y aunque no quiso hacerlo, no se sentía digno de hacerlo, pero bueno, Jesús le dijo: hay que hacerlo de esa manera. De todas maneras, se bautizó. Ya era como darle la posta a Jesús, porque a partir ya de ese momento Jesús empieza su ministerio, y ya vemos que Juan empieza a decaer. No a decaer en el sentido de que nadie le hacía caso, sino que ya era el tiempo en que él ya estaba culminando su función, su ministerio aquí en la tierra, para que le dé pase a Jesús, que se encargaría ya de llevar la parte más importante, que es justamente ser el Salvador del mundo. Y me parece que el desconocimiento de Dios es lo que está llevando también a mucha gente a pecar y a tener conflictos y a tener problemas de identidad y a perder la paz interior. Y esto lo digo justamente porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 28, el Señor al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se apartó, se alejó, desobedeció, perdieron su identidad con Dios. Mira lo que dice el Señor en Deuteronomio 28, 28, dice: el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel como consecuencia de su desobediencia.
El Señor dice acá, el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. ¿Habla de qué? De males emocionales, de problemas hasta psiquiátricos. Y mira que estamos viviendo un mundo donde cada día la gente se está enloqueciendo más a causa del pecado. La Organización Mundial de la Salud hace unos 10 años atrás dijo que en las próximas décadas una de las enfermedades que van a empezar a tener de la misma, van a ir aumentando y van a ir creciendo, y que van a ser una de las principales enfermedades en el mundo, así como el cáncer, como el SIDA, va a ser los problemas psiquiátricos, las enfermedades mentales. La sociedad nuestra en constante conflicto debido a que ha dejado a Dios de lado. Pregunto, ¿podrá salir de eso? Yo creo que sí. Pero vemos que en un escenario donde Dios no existe, la gente busca subirse, busca encaramarse sobre cosas que son falsas, en ideologías nefastas, en ideologías dañinas. Y creo que lo están haciendo como una forma de escape o un refugio, pero sin conocer realmente el fin de todo eso. Quiero concluir en esta hora. Hay un norteamericano llamado Harold Laswell, que fue uno de los pioneros de lo que se llamó la Mass Communication Research, una entidad que se encargaba de hacer estudios de publicidad. Y él estudió, después de la Primera Guerra Mundial, las técnicas de propaganda e identificó una forma de manipular a las masas en lo que él llamó la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica, así la llamó. Una teoría que la tiene plasmada en su libro. Él escribe un libro que se llama Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial, que es un libro que se escribió en el año 1927. Pero él dice, y algo muy interesante que dice en su libro, es que esa teoría, según él, está basada en inyectar a la población, una idea concreta con ayuda de los medios de comunicación de masas para dirigir la opinión pública en beneficio propio y que permite conseguir la adhesión de los individuos a su ideario político sin tener que recurrir a la violencia. Es decir, los medios de comunicación, ¿qué están haciendo? Están influenciando en la gente, en nosotros que somos los televidentes. Pero a través de la publicidad, a través de estos medios, nos están metiendo ideas, ideologías, nos están metiendo estilos de vida. Y nos crean, obviamente, el estilo de vida a su antojo. Y se sabe que el actual sistema dominante, en el cual vivimos nosotros, como el mundo lo llama en inglés, el establishment de las sociedades occidentales, utiliza la dictadura invisible del consumismo, el consumismo compulsivo de bienes materiales para anular los ideales del individuo, para transformarlo en un ser acrítico, es decir, un ser que no critica, para transformarlo en un miedoso y conformista que pasará a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable, mediante las técnicas de la manipulación de masas. Eso es lo que se ve ahora. Y es por eso que muy fácilmente aquellos señores poderosos que tienen todo el oro del mundo y que tienen el poder económico en sus manos, muy fácilmente pueden manipular a los medios masivos de comunicación, porque a través de ellos van a llegar a la gente, a través de ellos van a llegar a los jóvenes, principalmente a ellos, que son, como dije hace un momento, la carne el caldo de cultivo para poder manejarlos al antojo de ellos. Y es por eso que estas ideologías que estamos viendo ahora que están proliferando encuentran muy bien su aceptación entre los jóvenes. Tal vez personas mayores, así como tú y yo,
Esto lo vemos con bastante cuestionamiento y no aceptamos eso. Pero pregúntale a los jóvenes de hoy en día, ¿qué te parece la ideología de género? ¿Qué te parece la ideología del aborto? Te van a decir, sí, está bien, yo creo que no hay problema. No te digo que son fácilmente manipulables. Termino leyendo un versículo de la palabra del Señor, porque si bien es cierto, todo esto se observa en el mundo, en una sociedad sin Dios. Por eso Juan dice en el capítulo, en una de sus epístolas, 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es interesante, es verdad, todo eso lo vemos en el mundo. Todas estas cosas que te estoy mencionando, de la gente que tiene crisis de identidad, que son fácilmente manipulables, están en el mundo. Aunque probablemente hay algunos así en la iglesia también, que todavía no entienden muy bien su identidad con Cristo. Pero esto lo vas a ver así en cantidades industriales en el mundo. La manipulación se hace de esa manera. Y se manipula ¿a quiénes? A los que no tienen identidad o tienen una crisis de identidad. Entonces la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista, yo te la hago en esta mañana a ti. ¿Quién eres entonces? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son tus raíces, tus orígenes? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Es importante resolver eso. Es importante saber eso para que en nuestra vida le podamos encontrar sentido y dirección. Y no caigamos en el cansancio, en la apatía, en la depresión y hasta en el suicidio, que lamentablemente mucha gente en este mundo realiza precisamente por no tener una identidad real. Vamos a orar un momento. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo que nos has dado para poder compartir esta enseñanza, esta palabra, que espero, Señor, pueda realmente ser de ayuda y bendición para tu iglesia, para mis hermanos. Que podamos, Señor, entender quiénes somos, para qué estamos en este mundo, cuál es la función, la razón de estar aquí y cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Que lo podamos entender bien, que lo podamos tener claro, porque de esa manera así podremos saber que estamos para servirte, como dice Isaías. Tú dijiste a través de Isaías, a todos los que he llamado, los he creado para gloria mía, y que podamos entenderlo así también, que estamos en este mundo para glorificarte, para exaltarte, y que cada uno de nosotros que tiene un plan particular, definido, lo puede entender, y allí en el ámbito donde nos desarrollamos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en donde estemos, podamos ser, como dijo Jesús, luz y sal, para llevar el olor de tu conocimiento a aquellas personas que aún no te conocen, que están viviendo de repente en una crisis de identidad, que no le encuentran sentido ni propósito a su existencia. Esas personas necesitan de ti y ayúdanos a poder identificarlas y llevarles este mensaje de salvación, este mensaje que puede transformar sus vidas, el mensaje de Cristo Jesús. En su nombre te damos gracias y en su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.